tomará la palabra el capitán de navío don Bartolomé Cánovas Sánchez, comandante naval de Valencia. Excelentísimo y reverendísimo arzobispo de Valencia, don Carlos, excelentísima señora, doña Rita Barberá, molt excel·lent don Juan Cotino, excelentísimo teniente general, jefe del cuartel terrestre de alta disponibilidad, don Rafael Comas, autoridades civiles y militares, amigos, amigas, muchísimas gracias por acompañarnos en un día tan bonito y marcado como es el de hoy. Hoy es un día grande. No hay la más mínima duda y la muestra la tienen todos ustedes. Muchísimas gracias por compartir este bonito día. Es el día más importante para todos los que tienen la suerte de pisar cubierta o aquellos que hemos tenido la suerte durante muchísimos años de pisarla. He tenido la oportunidad y el honor de estar con ustedes en una magnífica ocasión como esta durante 4 años. Si la Virgen del Carmen me lo permite, estaré con todos ustedes hasta el mes de diciembre, pero considero que hoy es el día de dar gracias y de expresar el cariño que todos ustedes han tenido hacia mí como representación de la Armada. Como les decía, concretamente me van a hacer una pequeña reflexión de un compendio de todo lo que ha sido esta maravillosa estancia. Y para dar gracias, lógicamente, el primero que considero que debo dar gracias es a este consorcio de la Marina Real Juan Carlos I. La amabilidad de cedernos estas impresionantes instalaciones nos recrea un auténtico ambiente marinero y por qué no decirlo, hasta romántico, que es lo que nos gusta a los marinos. También me gustaría agradecer el apoyo del Ejército de Tierra, representado por su jefe supremo, el Teniente General Comas. Mi general, las relaciones entre la Armada y el Ejército de Tierra no han podido ser mejor. Hemos tenido muchos ejemplos de colaboración, embarques y desembarques en la fuerza, curiosamente en barcos del Ejército de Tierra patroneados por marinos. Bonito ejemplo de colaboración y buen entenderse entre unos y otros. En el ejercicio Trident Jaguar 14, Valencia puso su granito de arena y lo que es más importante, quedó visible el entendimiento y gran espíritu de colaboración entre los distintos actores, militares, civiles, naviera, autoridad portuaria, consignatarios y muchos otros. También es justo reconocer que todos los apoyos que le hemos solicitado siempre nos lo han hecho, además con muchísimo interés. Mi general, usted mismo, siempre que le hemos pedido su participación y la agenda se lo han permitido, no ha dudado en prestigiar nuestros actos con su presencia, como hoy mismo lo está haciendo. Muchas gracias, mi general, por ello. Con la Guardia Civil, nuestro campo de actividad ha sido estrecho y leal, con un gran espíritu de colaboración. A lo largo de estos 3 años hemos tenido oportunidad de realizar muchas actividades conjuntas, desde ejercicios y simulacros navales, inclusive hemos incluido polizones de alto riesgo, hemos desactivado bombas antiguas, sumergidas bajo el mar durante largos años y muchas otras. Pero lo más importante ha sido el ambiente cordial y de camaradería, lejos de luchas de competencias. Pero mi general, si me lo permite, me gustaría comentar algo que usted bien lo sabe, mi gran amor a la Guardia Civil. Y si hay algo importantísimo que me ha permitido este destino y su gran generosidad, ha sido el poder recibir esta cruz del mérito a la Guardia Civil, la cual la exhibiré en mi pecho hasta el fin de mi día. Muchísimas gracias, mi general. En relación al mundo marítimo, o como últimamente es conocido shipping, me faltarían palabras para agradecer las facilidades que nos prestan cotidianamente. La autoridad portuaria siempre disponible a darnos el atraque más apropiado y la correspondiente seguridad. Capitanía marítima, seguridad marítima, prácticos, remolcadores, amarradores y además, que es lo muy importante, nos apoyan en estas actividades propias, inclusive en la realización de esta fiesta. Muchísimas gracias por ello.
A las instituciones civiles, tales como la Generalitat, Delegación del Gobierno, Ayuntamiento, Diputación, Poder Judicial y muchas otras representadas aquí por muchos de ustedes, muchos de sus miembros, estamos muy agradecidos, pues cuando han recalado en nuestra ciudad buques extranjeros, aun con la complicada agenda que sabemos que ustedes mantienen, siempre han encontrado un hueco para recibir a los representantes de dichos buques y también participando en los distintos actos organizados. No se pueden imaginar los comentarios de los comandantes y los agregados navales. Es increíble, nos han recibido las más altas autoridades civiles y militares. Con todo esto se ha logrado hacer de Valencia uno de los puertos preferidos. Al cuerpo consular, que en tantas ocasiones hemos trabajado codo con codo, les agradezco su apoyo, dado que esa colaboración ha permitido que las dotaciones de los buques se encontraran en Valencia como su propia casa. A este factor hay que añadir el gran apoyo prestado tanto por la Policía Nacional como por la Policía Local, que además de cumplir con sus misiones clásicas, han ayudado mucho en labores como orientación y apoyo en general. En este día me gustaría mencionar al mundo fallero, la estrecha relación que han mantenido con nuestra comandancia, y hoy están representadas por nuestras guapísimas falleras. Igualmente, me gustaría comentar la ejemplar actividad que lleva a cabo el mundo vicentino, que también veo aquí muchos de sus representantes, representados en esta ocasión por la honorable clavariesa de las fiestas, doña Seila. Y, cómo no, la Semana Santa Marinera, bonita donde las haya, sobre todo respetuosa. Aquí, en el Maritín, se trabaja todo el año por el éxito de dicha festividad. Este respeto y silencio contrasta con la alegría y ambiente de las fiestas de los moros y cristianos. Maravillosa fiesta en la cual he tenido la oportunidad de participar como moro. Señores cristianos, espero que me perdonen. Hemos reforzado las colaboraciones y lazos de amistad con organizaciones náuticas, como el Real Club Náutico de Valencia, la Real Asamblea de Capitanes de Yate, la Real Liga Naval y otras no tan náuticas, pero muy allegadas a nosotros, como la Orden de los Caballeros de la Cava Española de Valencia, que hoy nos acompañan con su prenda identificativa. Quien no haya usado una capa verá que es un verdadero valor venir con ella, pero aún así han querido dar el broche de oro. Ha sido muy importante la actividad cultural compartida entre la Armada y las distintas universidades valencianas y academias. Esta unión nos ha permitido integrarnos en la actividad académica, permitiendo de forma explícita a la sociedad a la cual nos debemos las distintas misiones que la Armada desarrolla en los diferentes puntos del mundo. La dotación de esta comandancia no puede olvidarme, pues en cantidad somos muy pocos, pero en calidad son inmedibles, por su entusiasmo e imaginación y gran espíritu de colaboración. Nos sentimos muy orgullosos de todos aquellos que, aún no formando parte hoy de nuestras filas en estos mismos momentos, lo estuvieron en el pasado y hoy han venido a este emotivo acto. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido de fuera. Es de justicia reconocer el refuerzo a nuestra actividad gracias al apoyo de los reservistas voluntarios, auténtico ejemplo a seguir, pues utilizan parte de su tiempo libre para dedicárselo a las actividades militares. Por ello, os agradezco mucho el enorme sacrificio que hacéis para apoyarnos en todas las actividades que esta comandancia ha programado. Otro ejemplo de amor a la milicia es el que nos dan estos jóvenes, que hay bastantes por aquí, de 75 años, que ingresaron en la Armada en 1959 y que aún siguen dando guerra en el buen sentido de la palabra. Por favor, queridos amigos, continuar con esa ejemplar actitud. Digo mi momento, querida alcaldesa. En primer lugar, lógicamente, felicitarla por su cumpleaños. Bonito día para nacer. Y sabemos que el nombre también es muy allegado a su familia. Querida señora alcaldesa, me gustaría decir algo que se lo he repetido en diversas ocasiones. Y es que usted creó en mí una gran impresión desde el primer día que la conocí. Justo el día de toma de mando del Teniente General Comas, hace ya 3 años. Desde dicha fecha, usted ha ganado mi respeto por el cariño y la gran entrega hacia su ciudad y sus ciudadanos. Utilizando términos marineros, sé que ha tenido que capear muchos temporales. Pero igual que nosotros, observo que a usted esos temporales, lejos de abatirla,
se crece y sale reforzada. Nosotros solemos decir, la gente de Mar se mide a sí mismo por la magnitud de los obstáculos que ha superado. Muchos ánimos, alcaldesa, muchos ánimos. Valencia bien lo merece. Siempre considerado muy bien tratado por usted y toda su corporación. El año pasado, algunos medios bromearon porque dije la clásica palabra valenciana que me gusta mucho de guapetona. Este año me ratifico. Otra vez también se bromeó. También se bromeó con el significado del banderín de la unidad. Pues bien, se realizó nuestro sueño. Pudimos procesionar con él por primera vez por nuestras calles del Marítimo, exhibirlo con nuestro orgullo en nuestra querida falla militar y hoy lo hemos podido ver rindiendo honor a nuestros caídos. Profesionales de los medios de comunicación, que entre los cuales puedo contar con algunos amigos. Siempre he reconocido su complicado trabajo y que necesariamente necesitan un titular. Yo les podría proponer uno que sería que mañana, a ser posible, me gustaría ver en alguno de sus medios. El comandante naval, en la festividad de la Virgen del Carmen, muestra de forma pública sus respetos y agradecimiento a su alcaldesa, doña Rita Barberá. Si así lo hace, se lo agradecería muchísimo. Finalmente, es de justicia agradecer a mi familia, que por cierto ha venido de todos los puntos geográficos de nuestra querida España, para arroparme en este día tan especial. A ellos les agradezco la generosidad que han tenido hacia mí, al permitirme venir a un destino tan interesante, apasionante y maravilloso como es Valencia, aunque ya haya significado largos periodos de separación. Gracias, muchísimas gracias por haberme entendido. Hasta el mes de diciembre pueden contar ustedes conmigo para todo aquello que consideren oportuno. Les agradezco muchísimo el excelente trato que han tenido hacia mi persona y si alguien considera que en algún momento le ofendí o no lo traté de forma correcta, les ruego su perdón. Muchísimas gracias, les deseo un feliz día y que la Virgen del Carmen nos bendiga. Muchas gracias. Amen.
he visto la jornada. Sí, no, está ahí. Allá hundida ya. Por ahí no podemos bajar, Vicente.